Ella solo buscaba un trabajo para pagar las cuentas. Él, un hombre encerrado en sus propios silencios, ya no creía en nada. Y en medio de los dos, un niño en silla de ruedas que necesitaba algo más que cuidados. Necesitaba amor. Pero lo que nadie esperaba era que aquella joven humilde, con zapatos desgastados y una mirada que cargaba años de responsabilidad, llegaría a cambiarlo todo. Primero, su forma de ver el mundo. Después, su corazón. Una historia de diferencias sociales, secretos del pasado, intrigas dentro de la mansión, y un amor que nació del dolor, pero creció con ternura, porque a veces el destino te regala una segunda oportunidad, en el lugar más inesperado, y con la persona que menos imaginaste. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás por ver te romperá el alma, y también te hará creer, una vez más, en el amor. La lluvia caía con suavidad sobre los tejados de la ciudad, como si el cielo supiera que algo importante estaba a punto de comenzar. Camila caminaba con pasos firmes, aunque su ropa empapada y sus zapatos desgastados decían lo contrario. Llevaba en la mano una hoja doblada, un anuncio de empleo para cuidar a un niño con discapacidad. No era el trabajo de sus sueños, pero en su mundo, soñar siempre fue un lujo que no podía permitirse. Desde que era adolescente, había aprendido a cuidar de sus padres enfermos, a cocinar con lo poco que había y a sonreír incluso cuando todo dolía. La mansión a la que llegó parecía sacada de una película. Portones de hierro forjado, jardines simétricos, ventanas de cristal impecable. Camila tragó saliva antes de tocar el timbre, sintiendo que aquel lugar no era para alguien como ella. Una mujer con uniforme la recibió, observándola de arriba abajo con cierta desconfianza, como si pudiera oler la pobreza impregnada en su piel. «El señor Márquez la espera», dijo seca, guiándola por pasillos interminables donde cada cuadro en la pared parecía más caro que toda su vida entera. Cuando entró en la sala principal, vio al niño. Estaba en una silla de ruedas mirando por la ventana con los ojos más tristes que había visto jamás. A su lado, un hombre alto y elegante revisaba papeles sin apartar la vista. «¿Usted es Camila?», preguntó sin preámbulos. Su voz era dura, como la de alguien que se había acostumbrado a dar órdenes y recibir silencio. Camila asintió con respeto, pero algo en su mirada hizo que el empresario levantara la vista. Por un segundo, solo un segundo, sintió una punzada en el pecho que no supo explicar. El contrato fue directo: vivir en la casa, cuidar del niño, no hacer preguntas. Camila aceptó. No porque fuera lo que deseaba, sino porque necesitaba el dinero. Lo que no sabía era que aquella casa tenía más que puertas cerradas. Tenía heridas ocultas, recuerdos no dichos y una tristeza que se respiraba en cada rincón. Y sin saberlo, ella acababa de encender una chispa en medio de tanto silencio. Esa noche, mientras desempacaba en una pequeña habitación junto a la del niño, Camila no pudo evitar pensar en lo diferente que era su mundo del de esa familia. Pero también pensó en esos ojos tristes y en lo que sintió cuando los vio. No sabía por qué, pero algo dentro de ella le decía que ese niño, y quizás también su padre, estaban esperando algo, o a alguien, y que sin buscarlo, tal vez ella acababa de llegar para cambiarlo todo. Camila despertó con el primer rayo de sol que se filtraba entre las cortinas blancas de su nueva habitación. El aire olía a madera antigua y a silencio contenido. Aún no se acostumbraba al colchón blando, ni al hecho de que alguien más lavara los platos. A lo largo de su vida había aprendido a ganarse cada cosa con esfuerzo. Por eso, aceptar la comodidad le resultaba casi una culpa. Pero el día apenas comenzaba, y con él una rutina que aún no conocía. Al entrar en la habitación de Emiliano, lo encontró despierto, con la vista clavada en el techo. Sus ojos, grandes y oscuros, no reflejaban emoción alguna.
Camila se sentó a su lado con la suavidad de quien no quiere interrumpir un pensamiento ajeno. «Buenos días», murmuró con una sonrisa tímida. El niño no respondió. En lugar de eso, giró lentamente la cabeza y la miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Nadie lo había tocado con tanta delicadeza desde la muerte de su madre, y aunque no lo dijo, lo sintió. A lo largo de la mañana, Camila intentó ganarse su confianza. Le ofreció el desayuno en una bandeja de madera decorada con dibujos, le leyó un cuento que llevaba en su bolso desde niña y hasta se atrevió a hacerle una broma sutil. Emiliano no rió, pero sus labios temblaron levemente, como si lo estuviera intentando. Desde la distancia, Julián Márquez observaba todo. De pie en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, no entendía por qué una desconocida lograba lo que él no había conseguido en años. Algo en esa mujer lo desconcertaba y lo atraía. A la hora del almuerzo, el ambiente cambió. Durante la comida, uno de los socios de Julián llegó a la mansión sin previo aviso. Se trataba de Esteban Rivas, un hombre con sonrisa falsa y comentarios venenosos. Al ver a Camila sirviendo la mesa, la miró como si fuera invisible, hasta que soltó un comentario sarcástico sobre el tipo de personas que se contrataban últimamente. Julián, por reflejo, apretó los puños debajo de la mesa. Pero Camila no dijo nada. Solo agachó la cabeza y siguió trabajando, como lo había hecho toda su vida. Esa noche, al cerrar la puerta del cuarto de Emiliano, Camila sintió una mezcla de rabia y resignación. Sabía que la gente como Esteban siempre existiría, pero lo que no sabía era que alguien la había escuchado llorar bajito en su habitación, y que ese alguien, por primera vez en mucho tiempo, también sintió algo moverse dentro del pecho. Porque a veces el corazón se abre no con palabras, sino con silencios compartidos. Esa noche, la mansión dormía bajo un cielo nublado, cubierto por un manto espeso de silencio. Camila estaba sentada junto a la ventana de su cuarto, con una manta vieja sobre los hombros, viendo cómo las gotas golpeaban el vidrio como si quisieran contarle un secreto. En sus manos sostenía una fotografía de sus padres, la misma que la había acompañado desde que dejó su barrio humilde en busca de una vida mejor. Pensó en todo lo que había dejado atrás. La calle polvorienta donde creció, las noches sin luz, los abrazos de su madre, las manos temblorosas de su padre pidiendo que no se rendiera nunca. Y ahora estaba allí, en una casa que no le pertenecía, cuidando de un niño que no conocía, bajo la mirada de un hombre que parecía de hielo. Pero algo, dentro de ella, le decía que ese lugar escondía más que lujos y silencios. A la mañana siguiente, Camila entró en la habitación de Emiliano con una bandeja de desayuno. Esta vez, el niño no estaba acostado. Estaba sentado, con la mirada fija en un cuaderno de dibujo. Cuando ella se acercó, él rápidamente intentó ocultarlo, pero no fue lo suficientemente rápido. En el papel, un trazo infantil mostraba a una mujer con una gran sonrisa empujando una silla de ruedas. ¿Soy yo?, preguntó Camila con dulzura. Emiliano no respondió, pero dejó que ella viera el dibujo completo. Era la primera vez que la dejaba entrar, aunque fuera a través de los colores. En ese instante, Camila supo que no estaba sola en esa casa, que el niño la necesitaba tanto como ella a él, y que cada gesto suyo estaba sembrando algo que tal vez algún día florecería. Mientras tanto, en el despacho principal, Julián Márquez firmaba documentos sin leerlos. Desde la muerte de su esposa, su vida se había reducido a números, reuniones, transacciones y evasivas. Pero esa mañana no podía concentrarse. Tenía la imagen de Camila en la cabeza, su forma de hablarle al niño, la forma en que sus manos, aunque callosas, acariciaban con ternura. Y eso lo irritaba. No porque le molestara a ella, sino porque lo descolocaba. Nadie lo había desarmado así desde hacía años. Estaba acostumbrado al control, a los límites, a mantener a todos a distancia.
Pero Camila, sin decir una palabra, había cruzado esas barreras, y él no sabía cómo detenerlo. Ese mismo día, en una visita inesperada, llegó a la mansión alguien del pasado. Luciana, la tía de Emiliano, una mujer sofisticada y de modales fríos, apareció sin anunciarse. «Vine a ver cómo está mi sobrino, y a saber quién cuida de él ahora», dijo al entrar, examinando cada rincón con ojos calculadores. Al ver a Camila, frunció los labios y susurró algo al oído de Julián. «No puedes seguir metiendo a gente como esta en nuestra casa. ¿Qué dirán los accionistas si se enteran?». Julián no respondió, pero por primera vez sintió que estaba dispuesto a desafiar esas voces que siempre lo habían dominado, porque aunque no quisiera admitirlo, él ya no era el mismo desde que Camila cruzó esa puerta. Esa noche, mientras Emiliano dormía, Camila escuchó pasos en el pasillo. Se asomó y vio a Julián caminando solo, con los hombros caídos y la mirada perdida. Por impulso, salió al encuentro. «¿Está bien?», preguntó. Julián la miró, por primera vez, sin máscaras. «No lo sé, hace mucho que no me lo pregunto», respondió con voz ronca. Hubo un silencio, un instante suspendido en el aire. Luego, sin planearlo, se sentaron juntos en el sofá del vestíbulo. No hablaron más, solo estuvieron ahí, compartiendo el mismo aire, la misma noche, la misma herida. Y sin saberlo, algo comenzó a sanar en los dos. Al día siguiente, el ambiente en la mansión estaba cargado de una tensión silenciosa. Luciana aún no se había ido, y su presencia se sentía como una sombra que se arrastraba por los pasillos. Observaba a Camila con ojos afilados, midiendo cada uno de sus movimientos, buscando una razón para hacerla desaparecer. Pero Camila, acostumbrada a ambientes hostiles desde niña, mantenía la cabeza en alto, la voz serena y los gestos firmes. Lo hacía por Emiliano, porque empezaba a ver en ese niño algo más que una responsabilidad, un lazo, uno que ni la sangre ni el dinero podían imponer, pero que se construía con cuidado día tras día. Mientras preparaba una infusión en la cocina, escuchó murmullos en la biblioteca. Era Julián discutiendo con Luciana. «No es tu casa», decía él con voz contenida. «Tampoco lo fue nunca del todo», respondió ella con un veneno suave. Camila se alejó sin querer escuchar más. Sabía que entre esas paredes se escondían secretos, pactos rotos, resentimientos familiares, pero no imaginaba que su llegada había revivido antiguas heridas. Esa noche, mientras le leía un cuento a Emiliano, el niño la miró con seriedad y le preguntó: «¿Te vas a quedar mucho tiempo?». Camila tragó en seco antes de responder: «Mientras tú quieras que me quede, no iré a ningún lado». Pero algo dentro de ella se estremeció, porque sabía que no todo dependía de ellos. Luciana, en su cuarto de huéspedes, llamaba por teléfono a un abogado de confianza. «Necesito saber si podemos impugnar la custodia», dijo en voz baja. «No quiero que esa desconocida tenga ninguna influencia sobre mi sobrino, ni sobre Julián». Su tono era frío, pero sus intenciones ardían de celos, no por el niño, no por la herencia, sino porque no soportaba la idea de que una mujer humilde, sin apellido, sin fortuna, estuviera despertando algo en el hombre que una vez la había rechazado. En su mente todo era una cuestión de poder, y Camila era una amenaza silenciosa. A la mañana siguiente, Julián pidió hablar con Camila en la terraza. Bajo un cielo gris, con el viento moviendo las copas de los árboles, él la miró directo a los ojos. «Quiero que sepas que pase lo que pase, confío en ti», dijo. Camila lo miró, sorprendida. «¿Por qué me dice eso?», preguntó. Julián vaciló. No sabía cómo explicarle que alguien estaba moviendo piezas contra ella, que esa casa no solo estaba habitada por recuerdos, sino también por fantasmas vivos, envueltos en perfumes caros y palabras elegantes, porque en esta casa no todos juegan limpio, fue todo lo que dijo, y con eso bastó para que el corazón de Camila comenzara a latir más fuerte, no solo por miedo,
sino porque intuía que sin querer se había metido en una batalla que iba mucho más allá de un trabajo. Esa noche, mientras intentaba dormir, Camila escuchó un golpe seco en el pasillo. Salió con cautela y vio a Emiliano en el suelo, su silla de ruedas volcada. Corrió hacia él, lo levantó con cuidado y lo abrazó como si fuera su propio hijo. El niño lloraba en silencio, más por susto que por dolor. «¿Qué pasó?», preguntó. Emiliano apenas susurró. «Escuché que decían que te ibas». Camila sintió un nudo en la garganta. Lo abrazó más fuerte. No sabía si podría prometerle que se quedaría, pero en ese instante supo que no podía abandonarlo. Porque a veces el amor llega sin títulos, sin sangre, sin aviso, y cuando llega, lo cambia todo. El amanecer llegó teñido de melancolía. La mansión, a pesar de su lujo, parecía más fría que nunca. Camila despertó con los ojos hinchados, no por falta de sueño, sino por la carga emocional que arrastraba. Ver a Emiliano caer la noche anterior, escuchar sus palabras llenas de temor, le había removido algo que llevaba mucho tiempo dormido, el instinto de proteger más allá del deber. Mientras se vestía, recordó cómo su madre solía decir que algunas personas no llegan a tu vida por azar, sino porque están destinadas a enseñarte algo o a curarte, y Emiliano, de algún modo, estaba curándola a ella, sin decirlo, sin saberlo. Durante el desayuno, la tensión entre Julián y Luciana se hacía cada vez más evidente. Él evitaba su mirada. Ella, en cambio, hablaba con dulzura fingida, como si quisiera convencer a todos de que era la víctima de una historia que aún no había sido contada. Camila se mantuvo en silencio, sirviendo el café con manos firmes y cabeza erguida, pero su corazón latía con fuerza. Sabía que estaban decidiendo su destino sin preguntarle, que detrás de esas paredes se cocinaban decisiones que podían destruir todo lo que había comenzado a construir. Y lo peor era que no tenía cómo defenderse. Esa tarde, mientras jugaban en el jardín, Emiliano le confesó algo. «Mi mamá decía que había personas que sanan con solo estar cerca. Tú eres así», dijo sin mirarla, mientras giraba las ruedas de su silla. Camila se agachó a su lado y le acarició el cabello con ternura. No supo qué responder, pero en su pecho una mezcla de amor, miedo y responsabilidad empezó a crecer como una raíz. Cada palabra del niño la ataba más a ese lugar, a esa historia. Y lo sabía, si alguien intentaba alejarla, ya no sería solo una pérdida laboral. Sería como romper un vínculo que no se podía reemplazar con nada. Julián, encerrado en su despacho, hojeaba papeles que ya no le interesaban. Su mente estaba en otro lado, en Camila, en Emiliano, en lo rápido que todo había cambiado desde su llegada. Recordó cómo era su vida antes, funcional, predecible, solitaria, y ahora, por primera vez en años, tenía miedo de perder algo. Se maldecía por no haber reaccionado antes, por haber dejado que Luciana se infiltrara de nuevo en su casa como un veneno silencioso. Y justo cuando se levantó para hablar con ella, recibió una llamada. Una voz al otro lado del teléfono le dijo: «Tienes que venir al juzgado. Se ha presentado una solicitud de tutela compartida». Y su mundo, otra vez, comenzó a derrumbarse. Esa noche, Camila encontró una carta bajo la puerta de su cuarto. No tenía remitente. La abrió con manos temblorosas y leyó: «Tú no perteneces a este lugar. Estás jugando con fuego. Si te quedas, lo lamentarás». Era una amenaza. Clara, cruel, directa. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Quién estaba detrás? ¿Luciana? ¿Alguien más? Miró por la ventana y solo vio sombras entre los árboles. Pero lo peor no era la carta, era lo que venía después. Porque a veces, el verdadero enemigo no está frente a ti. Está más cerca, más oculto y dispuesto a todo. Camila no durmió esa noche. La amenaza que había recibido no solo la había desvelado, sino que la había sumido en un estado de alerta constante. Cada crujido en la casa le parecía un paso acercándose, cada sombra, una intención oculta.
Pero al amanecer tomó una decisión. No permitiría que el miedo la alejara de Emiliano. Lo había cuidado con más amor del que muchos niños reciben de sus propias madres, y no iba a huir ahora. Se lavó el rostro con agua fría, respiró hondo y se repitió a sí misma: si quieren que me vaya, van a tener que sacarme a la fuerza, porque había crecido entre amenazas disfrazadas de caricias y había aprendido que la verdadera valentía no siempre hace ruido, pero siempre deja huella. Al bajar, se encontró con Julián, de pie junto a la chimenea, con el rostro pálido y la mirada perdida. Luciana fue demasiado lejos, murmuró apenas la vio. Camila no dijo nada. Le extendió la carta. Julián la leyó en silencio, apretando los dientes, y luego la arrojó al fuego. «Esto no quedará así», prometió. En sus ojos había rabia, pero también miedo, porque en el fondo sabía que el sistema legal no siempre protegía a los inocentes. Y si Luciana quería pelear por la custodia, tenía recursos, contactos y una historia manipulada para contar. Lo que no tenía era corazón. Horas después, en el juzgado, el ambiente era frío como el mármol de las paredes. Julián y su abogado escuchaban cómo Luciana relataba su versión, que Julián estaba emocionalmente inestable, que había dejado el cuidado del niño en manos de una empleada sin referencias, que el entorno no era seguro. Camila no fue llamada a declarar, pero lo escuchó todo desde el pasillo. Cada palabra era un cuchillo, pero en vez de derrumbarla, algo dentro de ella se endureció. Había llegado a esa casa como una trabajadora más, pero ahora estaba dispuesta a luchar como una madre. Esa tarde, al regresar a la mansión, Emiliano los esperaba en el vestíbulo. «¿Ganaron?», preguntó con voz bajita. Julián lo abrazó fuerte. «Esto aún no ha terminado», respondió. Camila se agachó y tomó la mano del niño. «¿Tú quieres que me quede contigo?», preguntó. Emiliano asintió sin dudar. «Entonces voy a quedarme, pase lo que pase». En ese momento, Julián los miró a ambos, y por primera vez se permitió imaginar algo que antes consideraba imposible: una familia. No de sangre, no de apellido, sino de amor real, de esos que no se compran ni se negocian en una sala judicial. Pero esa noche, cuando Julián salió al jardín a despejarse, encontró algo inesperado. Su auto había sido rayado con palabras ofensivas. En el parabrisas, alguien había escrito con pintura roja: «¿Hasta cuándo vas a protegerla?». Su primera reacción fue de furia, pero luego la preocupación lo invadió por completo. Esto ya no era solo una disputa legal. Alguien estaba cruzando límites. Y si seguían así, era solo cuestión de tiempo para que alguien saliera herido. Al día siguiente, la mansión amaneció bajo vigilancia. Julián no lo dijo abiertamente, pero había contratado seguridad privada después del incidente con su auto. Aunque intentaba mantener una fachada de control, su mandíbula apretada y las ojeras profundas revelaban que el miedo lo estaba alcanzando. Camila lo notaba, aunque él evitaba hablar del tema frente a Emiliano. La tensión se sentía en los pasillos, en las miradas furtivas de los empleados, en el repentino silencio cada vez que alguien mencionaba a Luciana. Ella ya no estaba presente físicamente, pero su sombra había quedado impregnada como un perfume venenoso. Y lo peor era que nadie sabía hasta dónde era capaz de llegar. Mientras Emiliano tomaba clases con su terapeuta, Camila aprovechó para ordenar su habitación. Al mover una de las sillas, encontró un sobre escondido bajo la alfombra. Era una foto. En ella aparecía Julián, con una mujer que no era su difunta esposa. Estaban abrazados en una cabaña, en un lugar nevado, sonriendo como dos adolescentes enamorados. Al reverso, una fecha escrita a mano: 15 de febrero. Camila sintió un escalofrío, no por celos, sino porque esa fecha coincidía con el aniversario de la muerte de la esposa de Julián. ¿Qué significaba esa foto? ¿Era real? ¿Había sido manipulada? ¿Por qué estaba oculta en el cuarto de Emiliano?
Su intuición le gritaba que alguien la había puesto ahí, y no por accidente. Esa noche, Camila decidió enfrentar a Julián. Lo encontró en el despacho con una copa de whisky y la mirada perdida en el fuego. ¿Conoces esta foto?, preguntó tendiéndosela. Julián la tomó, la observó y frunció el ceño. ¿Dónde la encontraste?, murmuró. En la habitación de Emiliano. Debajo de la alfombra. El silencio se volvió denso como el humo que salía de la chimenea. Esa foto no debía estar ahí. Fue hace años, antes de que me casara, antes de que todo se volviera una ruina, confesó. Pero Camila no buscaba explicaciones amorosas. Lo que la inquietaba era otra cosa. ¿Tienes idea de quién la puso ahí?, insistió. Julián negó con la cabeza, pero ambos sabían que había alguien jugando sucio, y lo estaba haciendo desde dentro. A la mañana siguiente, uno de los jardineros renunció sin dar explicaciones. Solo dejó su uniforme doblado en la puerta de servicio. Julián revisó las cámaras de seguridad, pero parte del sistema había sido desactivado justo durante la madrugada. Fue entonces cuando entendió que no se trataba solo de amenazas. Alguien se había infiltrado en su hogar, y ese alguien sabía exactamente dónde golpear. Camila, por su parte, se mantenía firme, pero no podía evitar sentir un nudo constante en el estómago. Lo único que la calmaba era el abrazo de Emiliano. El niño, que antes parecía un cascarón vacío, ahora se aferraba a ella con una fuerza que le partía el alma, como si supiera que, si ella caía, todo lo demás se vendría abajo. Esa tarde, Julián la sorprendió con una propuesta. «Necesito que me acompañes a un lugar, solo tú y yo». Camila, dudosa, aceptó. Subieron al auto sin decir una palabra. Tras una hora de camino, llegaron a un orfanato viejo, ubicado en las afueras de la ciudad. Allí, Julián le reveló algo que nunca había contado. Su madre biológica lo había abandonado allí de niño. Fue adoptado por una familia rica, pero nunca se sintió parte. Tal vez por eso me cuesta tanto conectar, pero contigo es distinto, dijo con voz quebrada. Camila lo miró sin saber qué decir, pero justo cuando pensaba responder, sonó su teléfono, un número desconocido. Y al contestar, una voz distorsionada le susurró: «Te advertí que te alejaras». Camila quedó paralizada. La voz que había salido del teléfono era baja, distorsionada, pero clara. No era una amenaza cualquiera, era una advertencia calculada, como si alguien estuviera monitoreando cada uno de sus pasos. Julián notó su expresión y detuvo el auto de inmediato. «¿Qué pasó?», preguntó, alarmado. Camila le mostró la pantalla, aún iluminada con el número desconocido. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Julián tomó el celular, marcó de vuelta, pero nadie respondió. El silencio se volvió ensordecedor. Era evidente que los estaban observando, y lo peor era que no sabían desde dónde ni quién tenía tanto acceso a sus vidas. Al regresar a la mansión, encontraron la puerta de entrada entreabierta. Julián pidió al chofer que se quedara con Emiliano en el auto, mientras él y Camila entraban con cautela. No había señales de fuerza ni desorden, pero algo estaba fuera de lugar. Sobre la mesa del vestíbulo, una rosa negra, no una flor cualquiera, una amenaza silenciosa. Camila sintió que las piernas le temblaban. «Esto ya no es solo un juego sucio, esto es personal», murmuró Julián, cerrando la puerta con violencia. Llamó a seguridad, exigió revisión completa de cámaras, pero de nuevo el sistema había sido desactivado. El enemigo estaba dentro y se movía como sombra entre ellos. Durante la cena, Emiliano percibió el ambiente. Aunque nadie le dijo nada, sus ojos inteligentes notaban cada detalle. «¿Alguien más entró a casa?», preguntó. Julián desvió la mirada. Camila, en cambio, se arrodilló a su lado. «No tienes que preocuparte, mi amor. Estamos contigo. Nadie va a hacerte daño». El niño asintió, pero no dijo nada más. Esa noche no quiso dormir solo. Camila se quedó a su lado, sosteniéndole la mano.
Julián los vio desde la puerta. En ese instante comprendió algo profundo. Camila no era solo una empleada, era el centro de equilibrio en sus vidas, y si la perdían, todo colapsaría. A la mañana siguiente, Julián convocó una reunión con todos los empleados. Miró uno a uno, con dureza. «Desde hoy, esta casa será revisada todas las noches. No toleraré más filtraciones, ni traiciones. Quien no esté dispuesto a cooperar puede marcharse ahora». Nadie se movió, pero en los ojos de algunos, la incomodidad era evidente. Camila observó en silencio. Su instinto le decía que no debía confiar en todos, especialmente en Carolina, una de las asistentes de Luciana que había sido recontratada meses atrás. Siempre la encontraba cerca del ala privada de la mansión, siempre con excusas y una sonrisa forzada. Esa tarde, Camila decidió seguirla discretamente. La vio entrar en el despacho de Julián cuando él no estaba. Se acercó sin hacer ruido y vio cómo manipulaba papeles, sacaba fotos con el celular y escondía algo en el cajón. Camila retrocedió en silencio, sin ser vista. Tenía la prueba que necesitaba, pero justo cuando fue a contárselo a Julián, lo encontró discutiendo con Luciana en el jardín. «Solo vine a ver a mi sobrino», decía ella con voz melosa. «No eres bienvenida aquí», respondió él con rabia contenida. Camila dudó. Era el momento de intervenir, pero antes de decidir, Luciana la miró directamente, y en sus ojos había una promesa de guerra. Camila no pudo dormir esa noche. El rostro de Luciana, esa mirada cargada de veneno disfrazada de cortesía, se le aparecía una y otra vez cada vez que cerraba los ojos. Sabía que debía actuar con rapidez, pero también con inteligencia. El mínimo error podía volverse en su contra. Decidió guardar silencio por ahora y esconder una copia de la prueba que tenía. Las fotos de Carolina revisando los documentos de Julián. Estaba segura de que no actuaba sola, que era solo una pieza en un juego más grande. Un juego donde ella, sin quererlo, se había convertido en la amenaza principal, porque no solo cuidaba del niño, se había ganado su corazón. Y eso, para algunos, era imperdonable. A la mañana siguiente, Julián convocó a Camila en la biblioteca. Se notaba agotado, como si cargara el peso de 100 batallas. «Necesito que me digas algo, con total honestidad», dijo sin rodeos. «¿Confías en alguien aquí dentro además de mí?» Camila lo miró, respiró profundo y negó con la cabeza. «Hay ojos que no parpadean y bocas que no hablan, pero saben demasiado», respondió. Julián comprendió de inmediato. Se acercó y le tomó la mano. Fue un gesto breve, silencioso, pero cargado de todo lo que no se atrevían a decir. Ninguno de los dos lo notó, pero Emiliano los observaba desde la puerta entreabierta, y en su rostro una sonrisa tímida empezaba a dibujarse. Ese mismo día, Julián decidió tomar una decisión radical: suspender a todos los empleados por 48 horas, excepto Camila. «Voy a hacer una limpieza a fondo», dijo con voz firme. Luciana reaccionó con furia al enterarse. Lo llamó varias veces, lo amenazó con acciones legales, lo acusó de negligencia y de desequilibrio emocional. Pero Julián no retrocedió. Por primera vez en años, estaba actuando desde el corazón y no desde el deber. Durante esas horas, la mansión quedó en un silencio inusual. Solo Camila, Emiliano y Julián compartían los espacios, y en esa pausa forzada, algo comenzó a florecer. En la cocina, entre recetas improvisadas y risas inesperadas, Julián y Camila se fueron acercando, no como jefe y empleada, no como cuidadora y padre, sino como dos almas heridas que, sin buscarlo, se habían encontrado en medio del caos. Julián la observaba en silencio cuando ella no lo notaba. Le fascinaba su forma de hablar con Emiliano, su manera de hacer que lo cotidiano se volviera tierno. Y Camila, aunque aún dudaba, comenzaba a sentir que aquel hombre no era el monstruo frío que todos describían. Detrás del empresario había un ser humano que también necesitaba ser cuidado. Pero justo cuando la calma parecía instalarse,
Una llamada volvió a romper el equilibrio. Julián contestó con voz tensa. Era del hospital. Un hombre había sido ingresado con múltiples heridas, afirmando ser el verdadero padre de Emiliano. «Vengo a recuperar a mi hijo», dijo desde la camilla. Julián se quedó helado. Camila, al escuchar la noticia, sintió que el mundo se le venía abajo. Un impostor, una trampa, un secreto del pasado regresando para destruirlo todo. El reloj volvió a correr, y el tiempo, una vez más, no estaba a su favor. Las palabras «vengo a recuperar a mi hijo» resonaban como un eco dentro de la cabeza de Julián. Estaba de pie, inmóvil, en medio de su despacho, con el celular aún en la mano y el corazón latiendo como un tambor de guerra. Camila intentaba calmar a Emiliano, que notaba la angustia en el aire, pero no comprendía la gravedad de la situación. Julián sabía que debía actuar con rapidez, pero también con precisión. No podía dejar que un desconocido se llevara al niño, ni permitir que Luciana utilizara ese giro inesperado como arma legal, porque lo haría. Estaba seguro. Ella nunca había dejado de espiar sus movimientos, y ahora, con ese hombre apareciendo en un hospital, tendría la excusa perfecta para abrir otro frente de batalla. A la mañana siguiente, Julián se presentó en el hospital acompañado de su abogado. El hombre que decía ser el padre de Emiliano tenía la barba crecida, los ojos inyectados en sangre y el brazo vendado. Se llamaba Rafael Montenegro. Afirmaba haber tenido una relación con la madre de Emiliano antes de que ella conociera a Julián. «Ella nunca me dijo que estaba embarazada», repetía una y otra vez. El abogado solicitó una prueba de ADN inmediata. Rafael aceptó sin dudar. Camila, al enterarse, sintió un nudo en el estómago, no por el miedo a perder su trabajo, sino por el temor a que Emiliano fuera arrancado del único lugar donde realmente había encontrado amor. Durante los días de espera, el ambiente en la mansión se volvió denso, casi irrespirable. Camila evitaba cruzarse con Julián no por resentimiento, sino por miedo a enfrentar lo que ambos sabían. Si Rafael era el padre biológico, ninguna ley estaría de su lado. Emiliano, ajeno a la verdad completa, preguntaba por qué ya no podían salir al jardín o por qué su papá hablaba por teléfono a escondidas. «Son solo cosas de adultos», le respondían. Pero el niño no era tonto. Cada noche se aferraba a Camila con más fuerza, y en cada abrazo ella se prometía protegerlo aunque tuviera que enfrentarse al mundo entero. Una tarde, mientras Camila doblaba ropa en la lavandería, Julián entró sin avisar. «¿Tienes miedo de mirarme?», preguntó con voz baja. Ella levantó la vista. «Tengo miedo de perderlo todo», respondió. Hubo un silencio largo. «No vas a perderme», dijo él, y se acercó. «Ni a mí, ni a Emiliano. No importa lo que diga un papel. Él es mi hijo, y tú eres parte de esta familia». Camila no supo qué decir. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Quería creerle, quería sentirse segura, pero la vida le había enseñado que las promesas eran como el viento. Se sentían, pero no siempre se cumplían. Y justo al día siguiente, la llamada que todos esperaban llegó. Julián contestó con el altavoz encendido. La voz del laboratorio fue precisa, casi quirúrgica. «El resultado es concluyente. Rafael Montenegro no es el padre biológico de Emiliano». El aire volvió a entrar en los pulmones de todos. Camila cayó de rodillas, aliviada. Julián cerró los ojos, agradecido. Pero antes de poder celebrar, recibió un mensaje anónimo en su correo. «Ganaste esta vez, pero la guerra no ha terminado». Porque a veces, cuando crees haber vencido, es cuando el verdadero enemigo comienza a moverse. La noticia de que Rafael no era el padre biológico de Emiliano trajo alivio, sí, pero también una oleada de incertidumbre. ¿Quién estaba detrás de su aparición repentina? ¿Quién había facilitado su ingreso al hospital justo cuando Luciana presionaba por la custodia? Julián y Camila sabían que no era una coincidencia. Alguien movía los hilos con precisión quirúrgica. Esa misma noche,
Julián reforzó la seguridad de la mansión y prohibió el ingreso de cualquier persona ajena sin su autorización directa. Pero el daño emocional ya estaba hecho. Camila pasaba más tiempo con Emiliano, abrazándolo como si cada momento pudiera ser el último, porque en ese lugar ya no se trataba solo de amor, sino de resistencia. En medio de esa tensión, Julián comenzó a mirar a Camila con otros ojos, ya no como la cuidadora que salvó a su hijo del silencio, ni como la mujer que enfrentaba fantasmas con la cabeza erguida, sino como la única persona en su vida capaz de devolverle la fe en algo real. Una noche, después de cenar, la invitó a sentarse con él en la terraza. El cielo estaba despejado y una brisa suave movía las hojas de los robles. No sé cómo lo haces, pero cada vez que todo se derrumba, tú sigues en pie, le dijo, sin rodeos. Camila lo miró, sorprendida. Porque me acostumbré a sobrevivir, respondió. Julián le tomó la mano con fuerza, y por un instante no fueron amo y empleada. Fueron dos almas rotas, reconstruyéndose una frente a la otra. Pero justo cuando parecía que podían permitirse un respiro, Carolina, la asistente infiltrada, cometió un error. Camila la sorprendió espiando detrás de una puerta entreabierta durante una llamada telefónica de Julián. Esta vez no dudó, la enfrentó. ¿A quién le reportas todo esto?, preguntó con firmeza. Carolina, acorralada, intentó negar, pero Camila sacó su celular y mostró las fotos del despacho. Si no hablas, te vas esposada, amenazó. Temblando, Carolina confesó. Luciana me paga desde hace meses, me obligó, me dijo que si no lo hacía perdería a mi familia. Julián, al enterarse, llamó a sus abogados, pero en lugar de exponerla públicamente, le pidió que se fuera esa misma noche, sin escándalos, sin ruido. A veces, la venganza más elegante es el silencio. Esa noche, Camila se encerró en su habitación y lloró. No por miedo, no por cansancio, sino porque por primera vez en su vida se sentía vista, reconocida, valorada. Julián había creído en ella, Emiliano la amaba, y dentro de todo el caos había algo que se estaba construyendo entre los tres, algo tan frágil como hermoso. Pensó en sus padres, en la niña que fue, en todo lo que sacrificó, y por primera vez se permitió desear una vida diferente, una donde no tuviera que luchar para ser amada, donde no tuviera que esconderse detrás del deber, donde pudiera finalmente ser feliz sin sentir culpa. Pero el destino, cruel como pocas veces, no da treguas cuando uno más lo necesita. A la mañana siguiente, una ambulancia llegó a la mansión. El padre de Camila, que vivía en un asilo desde hacía años, había sufrido un infarto. Camila cayó de rodillas al recibir la noticia. Julián la abrazó sin decir palabra. «Ve con él. Haz lo que tengas que hacer. Aquí te esperaremos», susurró. Pero Camila sabía que su partida dejaría un vacío peligroso, no solo emocional, sino estratégico, porque mientras ella se ausentaba, Luciana ya había empezado a mover sus fichas de nuevo. El viaje de Camila hacia el hospital donde se encontraba su padre fue largo, no por la distancia, sino por el peso que cargaba en el pecho. Años atrás, cuando lo dejó en el asilo, no fue por abandono, fue por supervivencia. Él había enfermado tras la muerte de su esposa, y Camila, apenas una adolescente, había tenido que convertirse en madre de un hombre roto. Ahora, al entrar en aquella sala blanca y silenciosa, lo vio conectado a máquinas, con la piel pálida y la respiración débil. Se le cayó el alma al suelo. «Papá, estoy aquí», susurró, tomando su mano. El anciano abrió lentamente los ojos y la reconoció. Una lágrima rodó por su mejilla. Camila, por dentro, también se quebró. Pero no tenía tiempo para rendirse. En la mansión, la ausencia de Camila fue un golpe seco. Emiliano se negó a comer durante el desayuno. Julián intentó tranquilizarlo, pero el niño repetía: «Ella siempre está. ¿Por qué no volvió?».
Fue entonces cuando Julián entendió la magnitud del lugar que Camila ocupaba en sus vidas. No era reemplazable, no era una cuidadora más, era el alma de aquella casa. Sin ella, todo parecía perder sentido. Mientras tanto, Luciana, al enterarse de su salida repentina, volvió a aparecer. ¡Qué conveniente! Justo cuando más se necesita, desaparece, murmuró con una sonrisa envenenada. Julián quiso responder, pero se contuvo. Sabía que su silencio era su mejor defensa, pero también sabía que no podría proteger todo por sí solo. Durante la noche, Luciana aprovechó la falta de vigilancia emocional y se acercó a Emiliano. Fingiendo ternura, le habló de su madre, de lo bien que estaría en otro lugar, lejos de personas que no son de nuestra clase. El niño no respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando Julián lo encontró más tarde, temblaba en su cama. «Papá, ¿vas a dejar que se lleven a Camila?», preguntó con voz quebrada. Julián lo abrazó con fuerza. «Nadie va a separarnos, te lo prometo». Pero dentro de sí, la inseguridad lo corroía. Sabía que Luciana no se detendría hasta verlos separados, y que el sistema muchas veces no premiaba el amor, sino los apellidos. En el hospital, Camila recibía una noticia esperanzadora. Su padre había salido del estado crítico. Aunque seguía débil, estaba fuera de peligro inmediato. Ella se quedó a su lado hasta que pudo abrir los ojos y hablar. «¿Sigues luchando por los demás?», preguntó con voz rasposa. Camila sonrió con dolor. «Sigo luchando por una familia que aún no es mía, pero que amo como si lo fuera». El anciano le apretó la mano. «Entonces no pierdas tiempo, vuelve. La gente que vale no espera eternamente». Y esas palabras fueron como un empujón directo al corazón. Camila supo que debía regresar, porque el amor no siempre golpea 2 veces a la misma puerta. Pero al llegar a la mansión, algo no estaba bien. El portón estaba abierto y el personal de seguridad ausente. Camila entró corriendo, el corazón en la garganta. Recorrió los pasillos hasta encontrar a Julián sentado en el suelo, sangrando por la frente. «¿Dónde está Emiliano?», gritó. Julián, apenas consciente, murmuró. «Se lo llevaron». En ese instante, el mundo se vino abajo, porque cuando más crees que has tocado fondo, el destino puede arrastrarte aún más lejos. El grito de Camila desgarró los pasillos de la mansión. Corrió de habitación en habitación, buscando a Emiliano como una madre desesperada. Julián intentaba ponerse de pie, tambaleante, con la sangre resbalando por su sien. Fue un hombre. Entró directo a su cuarto. Sabía exactamente dónde estaba, murmuró jadeando. Camila sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. No era un simple secuestro. Era un mensaje, un castigo, una advertencia. El teléfono de la casa sonó minutos después. Una voz distorsionada habló con frialdad. «Si quieres volver a ver al niño, no llames a la policía. Pronto sabrás lo que tienes que hacer». Julián apretó el puño con tanta fuerza que se le marcaron las uñas en la piel. Camila, sin tiempo para lágrimas, comenzó a actuar. Revisó las cámaras, buscó pistas, interrogó al personal de seguridad, pero alguien había saboteado todo el sistema de vigilancia. Las grabaciones de esa noche habían desaparecido. Julián, mientras tanto, hablaba con su abogado en voz baja. «No me importa si es ilegal, necesito saber quién está detrás de esto. Investiga a todos». En su interior, una llama se encendía. Ya no era solo un padre dolido, era un hombre dispuesto a todo por su hijo. Camila lo miró a los ojos. «Vamos a traerlo de vuelta», dijo con voz firme, y en esa mirada compartida sellaron una alianza que ya no tenía retorno. Esa misma noche, Camila recibió un sobre bajo la puerta de su habitación. Dentro, una foto de Emiliano, atado a una silla, con una venda en los ojos, y una nota escrita con tinta negra. «Sabes lo que quiero. Si no actúas, él pagará el precio». No había firma, pero el perfume del papel era inconfundible. Luciana.
Camila sintió una furia nueva crecer en su pecho. Esa mujer no solo quería venganza, quería destrucción total. No se conformaba con alejarla, quería arrebatarle lo único que le importaba. Pero esta vez, Camila no pensaba huir, no pensaba suplicar. Si quería guerra, la tendría. A la mañana siguiente, Julián convocó una rueda de prensa. Contra el consejo de su equipo legal, decidió hacerlo público. Mi hijo ha sido secuestrado, y haré lo que sea necesario para recuperarlo. No me importa el costo. No me importa a quién tenga que enfrentar. Los medios estallaron, las redes sociales se inundaron de mensajes. Luciana, al ver la transmisión, arrojó una copa contra la pared de su lujoso apartamento. «¡Maldito idiota! ¡Lo arruinaste todo!», gritó, pero aún no había perdido. No del todo, sabía que el tiempo jugaba a su favor y que el miedo siempre debilitaba hasta al más fuerte. Esa noche, Camila regresó al hospital donde su padre seguía recuperándose. Necesitaba escucharlo, aunque fuera solo un minuto. Él la miró desde la cama con los ojos llenos de sabiduría. El miedo no se vence huyendo, hija. Se vence enfrentándolo de frente. Camila asintió, besó su frente y al salir ya tenía un plan. No esperaría sentada, no rogaría. Iría directamente al lugar donde todo comenzó, la casa de campo de la familia Márquez. Allí donde Luciana solía esconder sus secretos, donde el silencio era más denso que las paredes. Porque si Emiliano estaba en algún lugar, era allí. La casa de campo de los Márquez estaba a las afueras de la ciudad, rodeada de colinas desiertas y caminos de tierra que parecían olvidados por el tiempo. Camila conducía con las manos aferradas al volante, el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. No tenía pruebas, no tenía armas, no tenía un plan claro, solo tenía su intuición y el amor desesperado que sentía por Emiliano. Al llegar, el portón estaba cerrado, pero no con candado. Bajó del coche, empujó las hojas oxidadas y avanzó entre la niebla densa. Cada paso era un latido, cada crujido del suelo, una advertencia. Hasta que la vio, Luciana, de pie en el umbral, vestida de negro, como si la estuviera esperando. «Vaya, pensaba que tardarías más», dijo Luciana con su habitual sonrisa venenosa. Camila no respondió. La miró directo a los ojos, como quien ya no tiene nada que perder. «¿Dónde está?», exigió. Luciana dio media vuelta y entró en la casa. «Si de verdad lo amas, no levantarás la voz», dijo. Camila la siguió. Dentro, todo estaba intacto, como un museo del pasado. Retratos, candelabros, muebles antiguos, pero el ambiente olía a encierro, a secreto, a miedo. En el sótano Camila escuchó un sollozo. Corrió sin pedir permiso, empujó la puerta y lo vio. Emiliano, atado, con los ojos rojos de tanto llorar. Cayó de rodillas y lo abrazó. «Estoy aquí. Vine por ti, mi amor. Ya no estás solo». Luciana bajó lentamente las escaleras con una pistola en la mano. No iba a hacerle daño, solo quería que supieran lo que se siente tener miedo, dijo. Camila se puso de pie colocándose entre ella y el niño. «Si vas a disparar, hazlo, pero no te vas a llevar nada más de él». Por un instante eterno, las dos mujeres se miraron. Luciana temblaba, no de rabia, sino de derrota. «¿Qué tiene esta niña que yo nunca tuve?», murmuró, bajando lentamente el arma. «Corazón», respondió Camila sin dudar. Julián, que había seguido el rastro gracias a la geolocalización del auto, llegó en ese momento acompañado de la policía. Al ver a su hijo sano y salvo, se desplomó de rodillas y lloró como nunca antes. Y al mirar a Camila, supo que ella lo había salvado todo. Luciana fue arrestada sin resistencia. Mientras la subían a la patrulla, miró a Julián con desprecio. «Siempre preferiste a las mujeres pequeñas, porque no soportas que alguien te mire de frente», escupió. Julián no respondió. Solo abrazó a Emiliano y a Camila con una fuerza que hablaba más que cualquier palabra. En el camino de regreso, el niño se quedó dormido en sus brazos.
Camila, sentada junto a ellos, sentía que su cuerpo apenas sostenía el alma, pero dentro una llama tibia comenzaba a arder. No de rabia, no de miedo, sino de algo más profundo, pertenencia. Finalmente, no se sentía una intrusa, se sentía parte. Al llegar a la mansión, fueron recibidos por los empleados con lágrimas y aplausos. Camila ayudó a Emiliano a subir a su cama y se quedó a su lado hasta que el amanecer despuntó. Julián la observaba desde la puerta, en silencio. Cuando finalmente se quedó a solas con ella, no dijo nada, solo se acercó y la abrazó, no como un hombre que agradece, sino como un hombre que por fin encuentra su hogar. Camila apoyó la cabeza en su pecho y cerró los ojos. Habían sobrevivido, juntos. Pero dentro de ambos sabían que el verdadero desafío recién comenzaba, aprender a ser felices, sin miedo. La mansión recuperó su habitual tranquilidad tras el rescate de Emiliano. Sin embargo, la tensión latente entre Camila y Julián era palpable. Ambos sabían que lo vivido había cambiado sus vidas para siempre. Camila, aunque agradecida por el apoyo de Julián, no podía evitar sentirse fuera de lugar en un mundo que no era el suyo. Julián, por su parte, luchaba contra sus propios demonios, intentando equilibrar su amor por Camila con las expectativas sociales que lo rodeaban. Emiliano, ajeno a estas preocupaciones, disfrutaba de la compañía de ambos, sintiéndose más feliz que nunca. Pero la paz era frágil y el pasado aún tenía cuentas pendientes. Una tarde, mientras Camila paseaba por el jardín, fue abordada por una mujer elegante que se presentó como Mariana, una antigua amiga de la familia. Con una sonrisa enigmática, le advirtió que no todos en la alta sociedad aceptaban su presencia en la vida de Julián. Camila, sorprendida, intentó mantener la compostura, pero las palabras de Mariana resonaron en su mente. Esa noche, compartió la conversación con Julián, quien se mostró preocupado, pero le aseguró que su amor por ella era inquebrantable. A pesar de sus palabras, Camila no podía evitar sentirse insegura. Sabía que el camino hacia la aceptación no sería fácil. Decidida a enfrentar sus miedos, Camila comenzó a asistir a eventos sociales junto a Julián. Aunque al principio se sentía incómoda, poco a poco fue ganando confianza. Sin embargo, las miradas y susurros de algunos asistentes le recordaban constantemente que no pertenecía a ese mundo. Julián, al notar su incomodidad, intentó animarla, pero también se daba cuenta de que la integración de Camila en su círculo social sería un proceso largo y complicado. A pesar de todo, su amor seguía fortaleciéndose y ambos estaban dispuestos a luchar por su felicidad. Mientras tanto, en la sombra, Mariana y otros miembros de la alta sociedad conspiraban para separar a la pareja. Organizaron una fiesta benéfica con la intención de humillar a Camila públicamente. Al enterarse de los planes, Julián decidió cancelar su asistencia, pero Camila, decidida a enfrentar la situación, insistió en ir. Durante la fiesta, Mariana intentó desacreditar a Camila, pero ésta, con dignidad y elegancia, respondió con firmeza, ganándose el respeto de muchos asistentes. Julián, orgulloso, la abrazó frente a todos, dejando claro que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Sin embargo, al regresar a la mansión, encontraron una carta anónima en la puerta. En ella se revelaban secretos del pasado de Julián que podrían destruir su reputación y su relación con Camila. Ambos se miraron, conscientes de que su lucha apenas comenzaba. El amor que compartían sería puesto a prueba una vez más, y tendrían que enfrentarse a nuevos desafíos para proteger su felicidad y su familia. Julián sostuvo la carta entre las manos como si quemara. Cada palabra escrita en ese papel era un recuerdo al que había cerrado la puerta hacía años. Camila lo observaba en silencio, sintiendo cómo algo invisible comenzaba a separarlos. «¿Qué dice?», preguntó con voz baja. Julián no respondió de inmediato. Caminó hasta el ventanal, abrió la carta otra vez y finalmente confesó.
Habla de negocios sucios, de decisiones que tomé cuando intentaba salvar mi empresa, cosas de las que no estoy orgulloso. Camila sintió que el aire se volvía más pesado. —¿Y son ciertas? —susurró. Julián bajó la cabeza. —Sí, todas. En ese instante, el amor se mezcló con la decepción, porque a veces la verdad más dolorosa es la que llega cuando ya has apostado todo. Durante los días siguientes, la distancia entre ellos creció como una grieta silenciosa. Camila no decía nada, pero su mirada ya no tenía el mismo brillo. Julián intentaba acercarse, explicarle, justificar las decisiones de su pasado, pero cada intento chocaba contra un muro de silencio. Emiliano, perceptivo como siempre, fue el primero en notar el cambio. —¿Están enojados? —preguntó una noche. Camila lo abrazó con fuerza. A veces, los adultos se lastiman sin querer. Julián escuchó desde la puerta, sintiendo una punzada de impotencia. Sabía que debía hacer algo, que si no actuaba pronto, perdería todo lo que había comenzado a construir con ellas dos, una vida nueva. Fue entonces cuando decidió convocar una reunión con sus socios, abogados y directivos. Enfrente de todos, puso la carta sobre la mesa y leyó cada palabra. Sí, cometí errores, pero no voy a vivir escondiéndome. Si alguien quiere usar mi pasado para destruir mi presente, aquí estoy. El silencio en la sala fue absoluto. Algunos lo miraron con respeto, otros con desprecio, pero Julián sintió algo nuevo: liberación. Esa misma tarde convocó a una rueda de prensa y reveló los hechos públicamente. No me enorgullece, pero tampoco me define. Hoy soy otro hombre, uno que aprendió a amar y que está dispuesto a reparar cada error. El país entero lo escuchó, y Camila también. Al ver la transmisión, Camila sintió una lágrima rodar por su mejilla, no por pena, sino por valor. Porque entendía que no todos son capaces de enfrentar sus errores de cara al mundo, y eso, aunque no borrara el pasado, hablaba del hombre en que Julián se había convertido. Esa noche, cuando él volvió a la mansión, la encontró esperándolo en el jardín. No soy ingenua, Julián, sé lo que hiciste y lo que eso significa, pero también sé lo que has hecho por Emiliano, por mí. Julián la miró sin hablar. Camila se acercó. El amor no es perfecto, pero es real. Y si vamos a luchar por él, que sea juntos. En ese instante se abrazaron como si el mundo desapareciera, pero justo cuando la paz parecía posible, una figura del pasado volvió a aparecer. Mariana, la mujer elegante que una vez había humillado a Camila en público, reapareció con algo más que veneno en la lengua. Llevaba consigo documentos comprometedores, pruebas de que Julián aún tenía cuentas abiertas con la justicia. ¿Qué vas a hacer ahora, Camila? ¿Seguir al lado de un hombre al que pueden arrestar en cualquier momento? La pregunta quedó suspendida en el aire, como una herida abierta, porque el amor había resistido hasta ese punto. Pero, ¿resistiría también el juicio del mundo? Camila se quedó mirando a Mariana en silencio, con la carta en una mano y una mezcla de rabia y miedo en el pecho. Sabía que la mujer no había venido por justicia, sino por venganza. —¿Qué quieres? —preguntó finalmente. Mariana se acercó con una sonrisa cruel. —Verlo caer, ver cómo todo lo que construyó se derrumba, empezando por ti. Camila respiró hondo, tratando de no dejarse llevar por el impulso. Sabía que debía actuar con inteligencia. Esa noche esperó a que Emiliano durmiera, subió al despacho y enfrentó a Julián con los documentos en la mano. Él los leyó en silencio, con los ojos nublados. —No es nuevo, solo lo oculté para no perderte —confesó. Camila sintió que el corazón se le partía en dos. Durante días evitó responderle. Caminaba por la casa con una máscara de serenidad, pero por dentro estaba rota. Cada vez que veía a Emiliano, recordaba lo mucho que había apostado por esa familia. Podía seguir al lado de un hombre que arriesgaba todo con tal de proteger su imagen. ¿O era más valiente quien, sabiendo sus errores, decidía quedarse para luchar juntos? Julián no insistía. Le dio espacio.
pero cada noche dormía menos. Cada hora que pasaba sin escuchar su voz era una punzada en el alma. Él, que había construido imperios, no sabía cómo reconstruir la confianza de una sola mujer. Emiliano, con su intuición pura, fue quien rompió el hielo. ¿Te vas a ir?, le preguntó a Camila una tarde mientras ella lo ayudaba con una maqueta escolar. Camila dejó de mover las manos, lo miró a los ojos. No lo sé, mi amor. A veces el corazón se llena de dudas. Emiliano bajó la mirada. Pero si amas a alguien, ¿no lo ayudas cuando más te necesita? Camila sintió que las palabras le caían como lluvia dentro del alma. Ese niño, que había sido abandonado por tantos, ahora le estaba enseñando a ella lo que significaba quedarse. Lo abrazó con fuerza, y en ese abrazo, algo dentro de ella decidió quedarse, aunque el camino doliera. Esa misma noche, bajó al salón principal y encontró a Julián sentado en penumbra, con una copa intacta sobre la mesa. «Aún estás a tiempo de irte», dijo él sin mirarla. Camila se acercó lentamente, se arrodilló frente a él y le tomó las manos. «Si me voy, no me encontraré a mí misma, porque yo ya no sé vivir sin ustedes». Julián la miró con los ojos llenos de lágrimas. «No soy el hombre perfecto». Ella sonrió con ternura. «Y yo no soy la mujer perfecta, pero juntos somos algo que vale la pena luchar». Se abrazaron como si el mundo entero estuviera a punto de desmoronarse, porque sabían que el amor no basta. Pero cuando hay verdad, puede sostenerlo todo. Pero justo cuando la noche parecía cerrarse en paz, un auto negro se detuvo frente a la mansión. Dos hombres bajaron con trajes oscuros. Tocaron la puerta con firmeza. Julián se adelantó. «Señor Márquez, tiene que acompañarnos. Hay cargos en su contra que no pueden ser ignorados». Camila se interpuso. «¿Qué está pasando?». Uno de los oficiales la miró con seriedad. «Tenemos una orden de arresto». En cuestión de segundos, la tranquilidad se rompió. Julián fue esposado frente a Emiliano, que bajaba las escaleras en ese momento. Y mientras se lo llevaban, Camila sabía que ahora era ella quien debía sostenerlo todo. La imagen de Julián siendo esposado frente a su hijo quedó grabada como una cicatriz en el corazón de Camila. Esa noche, la mansión quedó en silencio. Emiliano no paró de preguntar por su padre, y Camila, con el alma rota, lo sostuvo entre sus brazos hasta que el cansancio lo venció. Luego, sola en el despacho, revisó cada documento, cada cuenta, cada rastro que pudiera demostrar que Julián había intentado reparar sus errores. Sabía que no era inocente, pero también sabía que había hombres peores, que nunca habían amado con la entrega con la que él lo hacía. No podía quedarse de brazos cruzados, iba a luchar. Por él, por Emiliano, por ellos. A la mañana siguiente, Camila fue a la comisaría con una carpeta llena de pruebas. Se enfrentó al fiscal con una firmeza que sorprendió a todos. Sí, cometió errores, pero también fue víctima de chantajes. Aquí están los registros, las transferencias, las amenazas que recibió. El fiscal, escéptico al principio, comenzó a revisar. Uno a uno los papeles empezaron a contar otra historia, no la de un criminal, sino la de un hombre desesperado por proteger a su hijo y salvar su legado. Mientras tanto, Julián permanecía en una celda fría, solo, con el recuerdo de Camila sosteniéndolo por dentro. No sabía si volvería a verla, pero confiaba, porque el amor que ella le había demostrado no se rompía con barrotes. Tras días de investigación, el juez aceptó revisar el caso con urgencia. Durante la audiencia, Camila declaró con una mezcla de temblor y fuego en la voz. «Yo lo vi enfrentarse a todo para proteger a su hijo. Lo vi cambiar, lo vi arrepentirse, y lo vi amarme con cada parte rota de sí mismo». Las palabras resonaron en la sala. El fiscal solicitó prisión domiciliaria mientras se aclaraban los cargos. Julián fue liberado con restricciones. Al salir, encontró a Camila esperando en la puerta del tribunal. No se dijeron nada, solo se miraron, y en esa mirada todo lo perdido comenzó a reconstruirse, ladrillo por ladrillo, silencio por silencio. Semanas después,
la mansión volvió a llenarse de risas. Emiliano corría por el jardín con una cometa. Camila lo seguía con una sonrisa, y Julián los observaba desde la terraza con los ojos llenos de vida. Los cargos fueron desestimados por falta de pruebas concluyentes. Mariana, expuesta por corrupción, huyó del país, y Luciana, desde prisión, firmó un acuerdo para no acercarse a la familia jamás. El pasado, aunque no podía borrarse, ya no dictaba el futuro. Camila, por fin, se sentía en casa. No porque el lugar hubiera cambiado, sino porque ella había elegido quedarse, porque el amor no es una promesa, es una decisión. El día que Emiliano la llamó mamá por primera vez, Camila se quebró. Fue en la cocina, entre pan tostado y jugo de naranja. Una escena simple, pero sagrada. Julián, al escuchar desde el pasillo, sintió que todo había valido la pena. Esa noche, bajo el cielo estrellado, los tres se sentaron en el jardín. ¿Te casarías conmigo?, preguntó él, con una flor en la mano y los ojos húmedos. Camila rió entre lágrimas. «¿Después de todo esto, todavía lo dudas?». Se abrazaron mientras Emiliano aplaudía, y en ese instante el mundo no fue perfecto, pero fue suyo. Porque a pesar del dolor, a pesar del miedo, a pesar de las guerras, eligieron amarse. Y eso lo cambió todo. Esta no fue solo una historia de amor, fue una historia de lucha, de una mujer humilde, que cargaba sobre sus hombros el peso de cuidar a otros, sin que nadie cuidara de ella. Y de un hombre que parecía tenerlo todo, pero en el fondo estaba vacío. Dos mundos opuestos, unidos por un niño en silencio. Un niño que no necesitaba caridad, sino un hogar. Camila no solo sanó las heridas de Emiliano, también le enseñó a Julián que el amor verdadero no distingue clases, ni apellidos, ni errores del pasado. Juntos enfrentaron intrigas, traiciones, amenazas y un sistema que muchas veces castiga a quien más ama. Pero no se rindieron, porque eligieron quedarse, a pesar del miedo, a pesar de los juicios, a pesar de sí mismos, y al final no ganaron porque vencieron a sus enemigos, ganaron porque vencieron sus propios fantasmas y construyeron algo que el dinero no puede comprar: una familia, un hogar, un te amo que no se grita, se demuestra cada día, con cada gesto, con cada decisión de amar, incluso cuando duele. Y ahora queremos saber de ti. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo esta historia? Escríbelo aquí abajo en los comentarios. Nos encanta leer desde dónde nos acompañan. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, comparte y sigue con nosotros, porque aún hay muchas historias por contar, y tú haces parte de ellas.